clase. Déjenlo ser. Vamos a descansar. Eh, bueno, no sé por dónde empezar porque van desparejas las comisiones. Hay una comisión de... ¿Qué comisión está, Yutiel? La comisión 3 ya empezaron con la guía práctica 6. ¿Vieron Grilla? Sí. ¿Vas a hacer la clase vos, Yutiel? ¿Vas a dar la clase vos? Yo te pago. Bien. ¿De cuánto estamos hablando? Nah, nah. Vamos a ver la... ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos cargar la grilla. Hola, perdón, cargar la grilla no, cargar la matriz, el arreglo de dos dimensiones. Siempre los datos se cargan sobre los arreglos, ya sea de una dimensión o de dos dimensiones. Y después que se cargan, se muestran en alguno de los objetos. ¿Eso, eso queda claro? No vayan a cargar los datos directamente en un memo box o en una etiqueta o en una grilla que todavía no lo hemos visto, salvo la comisión 3 de Tecnicatura. Ni se les ocurra hacer eso directamente porque estarían desaprobados. Los datos se cargan sobre las variables y después se muestran en algún objeto. Los datos, por ejemplo, al principio de la acusada los cargamos sobre las variables simples, por ejemplo, una variable tipo entero, una variable tipo string, una variable tipo real, y después se mostraban sobre en algún mensaje o en alguna etiqueta o lo que sea, pero siempre se cargaron sobre variables. Cuando trabajamos con variables de tipo array, pasa exactamente lo mismo. Primero se cargan sobre los array y después se muestran en algún objeto. Seguimos con el mismo concepto, eso no cambió, no va a cambiar. ¿Está? Sí. ¿Eso les queda claro, chicos, o no? Chicos de Tecnicatura, ¿cuántos hay conectados? 11. Bueno, ¿eso queda claro, chicos de Tecnicatura? ¿Quedó claro? Sí, Sí. profe, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, Nosotros los otros días vimos un ejemplo de cargar la matriz con el botón, ¿sí? Y no lo mostramos en ningún lugar por ahora. En ese ejemplo no lo mostramos nada. Lo que vamos a hacer es mostrarlo sobre una etiqueta. Yo les voy a compartir, estuve terminando ese ejemplo, no sé si bien puntual ese ejemplo o no, no me acuerdo, porque agarré un ejemplo parecido, traté de recordarlo, y preparé una matriz, se las quiero mostrar cómo está hecha. Eh, y esto es acá. Miren, yo le voy a mostrar, después esto se lo voy a subir a la página, les voy a subir el ejercicio, ¿sí? Para que lo tengan en la página. Presten atención al ejemplo. ¿Ustedes alcanzan a ver, chicos? ¿No? Tengo que ampliar esto. Ahí, ¿eso se ve? Sí, ahí está mejor. Bueno. Eh, Definí dos constantes
Una N, otra M. Ah, Natalia dijo que se durmió, que está viniendo. Me dice la profe Silvia de práctica presencial, para presenciales, que hay clase normalmente. Bueno, no empieza a preguntar si hay clase, no, por el paro y todo eso. De práctica acá en la facultad hay clase normalmente. Bueno, definir dos constantes, 3 y 4. Uno la voy a usar para las filas, otro la voy a usar para las columnas. ¿Eso les queda claro? ¿Sí? Bien. Vamos a la matriz. La matriz se llama tabla, le puse el nombre tabla, que va de 1 a n y de 1 a m. Filas, columnas. ¿Cuántas filas? Tres filas, cuatro columnas. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo al valor de n y m. ¿Está bien hasta ahí? ¿Eso se entiende? ¿Algún problema con la declaración de la matriz? No. Bueno, después declaro dos variables, f y c, que las voy a usar para recorrer las filas y las columnas y las inicializo en uno. Eso, ¿está bien? ¿Queda claro? Bueno, si no van entendiendo, me avisan. Después declaré una variable cuenta que ya vamos a ver para qué la usamos. Bueno, presten atención a esto. En el formulario, como es una carga, como hice el ejemplo de una carga con botón, entonces en el formulario pongo un objeto que es un editable y un botón que es cargar. Cada vez que yo en el editable ponga un nombre y le haga clic a cargar, me va a cargar el nombre que tengo en ese editable. Y lo va a poner, lo va a ir acomodando en la matriz en el lugar libre contiguo que va teniendo. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que vimos en el ejemplo de la clase pasada. ¿Sí? Bien. La primera sentencia era esta, que toma del editable, toma el texto que tiene el editable y lo coloca en la matriz. Esto no va, eso no va, lo voy a comentar. Sería, esta es la primera sentencia. Toma el nombre que está en editable, lo pone en el primer lugar del libre de la matriz. ¿Se entiende esa sentencia o hay que explicarla? ¿Eh? Toma del editable, ¿el editable cómo se llama? Nombre.text, la propiedad text del editable nombre, y lo que está escrito en ese editable se lo asigna a la matriz en el lugar FC. FC va a ir teniendo los índices, los valores del lugar libre dentro de la matriz, ya sea fila, columna, fila, columna, fila, columna, hasta que termine la primera fila. Cuando termina la primera fila, va a bajar a la segunda fila y va a empezar con la segunda fila, primera columna y así sucesivamente. ¿Se entiende? Esa es la idea del ejercicio. Bien. ¿Qué hace con este if? ¿Qué quiero hacer con este if? Si C es menor que M, ¿qué haría eso, chico? ¿Qué quiere hacer eso? Tiago, ¿qué quiere hacer esa sentencia? A todos. Le pregunto. ¿Eh? ¿Qué haría ese si C es menor que M? Algo concreto, digamos. A ver, algo bien. Verifica si el valor que tiene la variable c es menor a la constante m. Sí, ¿y qué es la variable C? ¿Qué es la variable M? Porque está La bien variable m lo que vos me estás la diciendo. variable m es la constante que define las columnas y la variable c serían las columnas del arreglo bidimensional. ¿Y para qué hago esa sentencia, ese if?
Presta atención, porque si escribís no te perdés el hilo. para saber si ha llegado al límite y si no es así, se puede volver a se puede seguir cargando, se puede seguir incrementando la variable. Claro, el tema está que si C es la variable que va marcando en qué columna está. ¿Estamos de Exacto. acuerdo? Sí, Entonces, sí. como C empieza en 1, porque es la primera columna, la columna 1, después va incrementando la columna 2, la columna 3, la columna 4 y así sucesivamente hasta la última columna. En este caso, ¿cuántas columnas tiene este ejemplo? Cuatro era, ¿no? Sí. Eran 4 columnas. Entonces, para este ejemplo va a ir hasta 4 y cuando llegue ahí al límite, ¿sí? No va a ser verdadero, no va a incrementar las columnas y se va a ir al falso. Cuando se vaya al falso, lo que se pretende hacer es que baje la fila, porque está con la fila 1. Hola, buenas noches, Natalia. Baje la fila 2, y a la columna, como quedó al final, en el último valor, en este caso 5 o un valor parecido, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer con la columna? Volverla al lugar 1, porque si no va a cargar en el lugar 5, 6 y ya se terminó la matriz. Y ahí va a dar un error. Son lugares que no existen. Entonces la idea es, cuando sea falsa esa condición, mientras sea verdadera, sumar columna. A la próxima columna, a la próxima columna, a la próxima columna. Cuando sea falsa, bajar a la fila 2 y una vez que baja a la fila 2, la columna hay que volverla al primer lugar para que arranque con la siguiente fila, primer columna. ¿Se entiende el concepto? Tienen que entender el concepto para no olvidarse de hacer esas sentencias. Después, una vez que lo hacen, es automático como salir a andar en bicicleta. Primera vez se tienen que acordar que tienen que frenar en la esquina y después ya salen automáticamente que en la esquina tienen que frenar, si no nos pasa por arriba un camión. Esto es parecido, ¿sí? Después van a hacer cosas automáticamente, pero tienen que entender cuál es la dinámica de cargar o recorrer una matriz. La tienen que recorrer hasta que se termina. Cuando se termina, la fila tiene que bajar de fila y la columna la tiene que volver al principio. Y así para la siguiente fila. Cuando se termina esa fila, tienen que hacer lo mismo para la otra fila hasta que se terminen las filas también. Entonces, en algún momento tienen que controlar la cantidad de filas. No solamente la cantidad de columnas, sino también tienen que controlar la cantidad de filas. Porque en algún momento la fila se termina. Y no pueden preguntar por una fila que no exista. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Fíjense después cómo yo controlo. Lo pueden hacer de otras maneras. No significa que esta es la manera correcta de hacerla. Esta es una manera que por ahí funciona, ¿está? Y ustedes pueden encontrar alguna otra manera. Si encuentran alguna otra manera, está perfecto también. Siempre y cuando utilicen sentencias que damos acá en clase. No utilicen instrucciones o sentencias que no se han visto. Tienen que siempre utilizar todos conocimientos que se ven acá en clase, ya sea en teórico o en práctico. Bien, entonces, con esto incrementamos la columna. La fila la dejamos quieta, incrementamos la columna. Eh, una vez que completamos todas las columnas para una fila, se incrementa la fila y la columna, por el false, por el else, se incrementa la fila y la columna se vuelve a 1. Eso es lo que le estaba diciendo recién. ¿Y esta sentencia qué hace? Limpia el campo del editable, limpia el text, que se puede hacer con un clear también, un clear, la sentencia esa. Lo que hace es limpiar el objeto del editable para que no quede el nombre anterior y haya que borrarlo. Directamente lo borra. Si ya lo cargó, porque en esta sentencia lo carga. Entonces, una vez que lo carga, lo que podemos hacer es
limpiarlo de esta manera, vaciarlo para que, eh, para que quede limpio para la próxima carga del próximo nombre. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Y esto qué hace? Este if cuenta igual a n por m. Lo que yo hacía es con esta sentencia, vamos a traerla, con esta sentencia, cuenta más 1, lo que hago es contar la cantidad de elementos. ¿Para qué? Yo contando la cantidad de elementos, yo controlo la cantidad de elementos que tiene la matriz, o el arreglo de 2 dimensiones. Si el arreglo tiene n filas y tiene m columnas, yo puedo saber la cantidad de elementos que tengo que cargar. ¿Y cuántos son? Siempre son n por m. Si yo tengo una matriz de n filas, 3 filas por 4 columnas, ¿cuántos elementos va a tener esa matriz como máximo? 12 elementos, es n por m. ¿Está? Entonces, si yo cada vez que introduzco un valor con esta sentencia, lo cuento, digo, introduzco un valor y cuento uno más. ¿Por qué? Porque incorporé un valor a la matriz. Entonces, después acá al final lo que hago es, si el valor de esa variable cuenta, que me va contando la cantidad de elementos que voy cargando de a uno, me los va contando, es igual a n por m, ¿qué significa? Si el valor de la variable cuenta es igual al total de la cantidad de elementos que tengo, que es n por m, de ahí saco la cuenta de la cantidad de elementos que voy a tener en la matriz, ¿qué significa eso? Si esos dos valores son iguales. Que está llena la matriz. Se llenó la matriz. Se llenó la matriz. ¿Puedo seguir cargando elementos? No, no hay que cargar más. Entonces, si se cargó, se llenó la matriz, lo que hago es desactivar el botón de carga con a cargar punto enable, le asigno false y lo deshabilito. Deshabilito el botón de carga para que no tengamos que habilitar ese botón y no hagamos macana de cargar otro elemento sobre una matriz que ya está llena. Entonces, si ya está llena, no tiene sentido volver a seguir cargando valores porque vamos a hacer macana. Entonces, automáticamente desactivamos ese botón de carga y lo que hice acá es desactivar el... ¿Qué hice con esto? ¿Qué desactivé? ¿Qué era? Nombre, punto. Nombre, ¿qué era? Editable. El editable. El editable también lo desactivo para no poner nada ahí y no tener que escribir nada en el editable. ¿Se entiende? ¿Qué es el editable o no? Ah, sí, a todos les pregunto. ¿Sí? Desactivé los dos botones los dos objetos que utilizaba para la carga, que uno era el editable y otro es el botón. Bueno, ¿hasta ahí está bien? ¿Eso se entiende? Bien, hasta ahí vamos a ejecutar este ejercicio. Hasta ahí fue lo que hicimos en la clase pasada. Vamos a ejecutarlo. Bien. Eh, Cargo un elemento. A, lo cargo. B, lo cargo. C, lo cargo. D, lo cargo. E, lo cargo. F, lo cargo. G, lo cargo. FG. H, lo cargo. I, lo cargo. J, lo cargo. K, lo cargo. L, lo cargo. Y se terminó. Cuando se terminó, que cuenta es igual a n por m, me desactiva los dos botones. Los dos botones no, los dos objetos. ¿Cómo? Podría ser que te avise. Podría ser que te avise que haya una variable, la variable cuenta, la misma variable cuenta, la podés mostrar y decir falta 1, falta 2, falta 3, falta 4, o voy por el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4.
lo podés programar, de hecho yo programé algo ahí. Yo acá al costado, no sé si se alcanza a ver, después lo borré, pero fui poniendo un show mensaje, ¿sí? Donde me muestra cuenta, y cuenta es 1, 2, 3. Entonces yo ponía ahí a modo de mensaje, advertencia, va 1, va 2, va 3, va 4 y así sucesivamente, hasta para que me vaya avivando cuánto faltan o cuánto no falta. ¿Está? Pero bueno, eso lo pueden hacer. Bien, vamos a la ejecución. Ahora, estamos acá en la ejecución. Se terminó de cargar. ¿Se acuerdan los elementos que cargué? ¿Y en qué lugar? ¿Alguien se acuerda? Los elementos. Yo En la matriz en la matriz, sí. Los elementos que están en la matriz, en el arreglo. ¿Alguien se acuerda cuáles son? no podemos saber porque están en memoria. No. Claro, en este caso porque fui jugando y puse la A, la B, la C, la C, y lo fui jugando de cargarlos todos seguidos. Pero si no, esos elementos están cargados en la matriz, en el arreglo, están cargados en el arreglo, que tiene el nombre más, ¿qué nombre tiene? Tabla, no me acuerdo qué nombre le cargué, ¿sí? Y si el usuario quiere verlos, hay que programar para que se puedan ver. ¿Está? Yo ya lo hice. Le pongo mostrar. Si yo pongo mostrar acá, lo que estaría haciendo es agarrar cada uno de los elementos de la matriz, del arreglo de 2 dimensiones, y los muestro en un objeto. ¿Está? Yo ya lo programé, ahora se los voy a mostrar cómo quedó y después vamos a ver la programación de eso cómo es. ¿Sí? Miren, pongo mostrar y muestro todos los objetos que estaban cargados, los muestro en qué objeto. ¿Qué objeto es este? Un label. Un label, una etiqueta. Es una etiqueta. ¿Sí? ¿No tiene forma de etiqueta comúnmente? Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a la etiqueta a mostrar qué tipo de elementos hasta ahora, qué tipo de variables. En una etiqueta, ¿qué variable mostraban? Si querían mostrar el resultado de algo, ¿sobre qué objeto lo mostraban? O sea, en un show mensaje, si no lo mostraban en qué. ¿Eh? Un arreglo de lo que tienen en un arreglo de una mención, ¿en qué objeto lo muestran? Arreglo de una dimensión. Array. Guía práctica 5. ¿En qué objeto lo muestran? ¿En qué, Tiago? ¿En un label o no? Bien. Memo. Bien. ¿No muestran? ¿No usaron memo? ¿Usaron memo? Chicas, ¿usaron memo? ¿Usaron memo en la guía práctica 5? ¿Eh? ¿Que no están viniendo a clase? ¿Usaron memo ustedes? ¿Listbox? ¿Los chicos de Tecnicatura usaron memo? El Sí, objeto sí, memo. usamos, ¿Y, usamos Memo en algunos ejercicios. y usaron listbox? ¿El Sí, box? también. Sí, También profe. usaron listbox. Y los objetos, los valores de un arreglo, de una expresión, ¿no lo mostraban sobre una etiqueta, sobre un memo, listbox? ¿O estoy equivocado? Sí, profe. En un Litbox. Bien. Ustedes, si no lo han visto, vienen para atrás, chicas. No quiero ser pesimista, pero no me pongan así cara de cosas. Ya tendrían que haberlo visto en la práctica. Yo, vienen recontra atrasadas, no es mi culpa. Eh, bueno, hasta ahora, las variables, guía práctica 3
guía práctica 4, guía práctica 5, utilizaban objetos para mostrar resultados o valores de variables. Lo que tenía una variable de tipo entero, ¿en qué objeto lo mostraban? Podían mostrar en una ventana emergente yo mensajes, si no lo mostraban en qué, en una etiqueta, el resultado de algo, ¿no? Sí, sí. Uh, una clase. Activé, ¿eh? Se hace larga la clase así, chicos, si no avanzan. Eh, Cuando mostraban, ¿qué ejercicios se acuerdan de guía práctica 5? Que mostraban lo que tenían en un arreglo, lo mostraban en una etiqueta o en un listbox. ¿Qué ejercicio? ¿Qué mostraban? ¿Qué cargaban? El ejercicio 7 y Sí. el 8. ¿Qué cargabas en el 7? ¿Te acordás? ¿El 8? Eh, las notas de los alumnos, no, los puntos de los jugadores. Los puntos de los jugadores. Bien. Sí, que se Y mostraba en un label al principio el puntaje inicial sí, y después cuando tenía los puntos del nivel 1 y 2 se mostraba en una ventana emergente. bien, con un show mensaje. Pero inicialmente lo mostraban en una etiqueta. O un listbox, o un memo, o alguno de esos objetos. ¿Está Sí, bien? sí, ujú. Conmigo lo han visto en algún ejercicio lo del memo. En teórico hemos visto memo. Sí, sí. Bueno, ahora lo que hago con esta matriz, ahí en ese ejemplo, se los estoy mostrando en un objeto que es una etiqueta. Lo que pasa es que hasta ahora la etiqueta la estaban mostraban o un resultado o mostraban un arreglo de una dimensión, ¿sí? Que es una lista o un vector. Hablando matemáticamente, como la matriz tiene filas y columnas, yo acá lo que les muestro son filas y columnas, ¿sí? La fila 1, la columna 1, la fila 2, columna 3, columna 4, están desordenadas así arriba, las columnas, porque es una etiqueta, no es un objeto ejemplar para mostrar los datos de un arreglo de 2 dimensiones. Pero también se puede hacer. Acá, ¿qué error tengo? ¿Qué error tiene esta etiqueta en la programación? Este mostrado de la etiqueta. Está repitiendo en Se cada repite. fila la última posición, El último elemento. el último elemento sí. El último elemento se está repitiendo. Muestro A, B, C, D, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, L. Hay un error de programación. En sí, lo que tendría que mostrar sería A, B, C, D, E, F, G, H y J, K, L. Tendría que mostrar eso. Está repitiendo el último elemento de la última columna. Hay un error de programación, ¿sí? Que se me escapó. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Bueno, profe. ¿cómo se hace eso? Fíjense, acá este es el procedimiento de mostrar. Si la matriz está cargada, completa, una vez que está cargada completa como estaba, ¿sí? Fíjense que yo utilizo dos for. Estos dos for iniciales los utilizo para recorrer filas, el primer for de afuera y el segundo para recorrer columnas. Y adentro del for de adentro, mostrar, ¿qué es mostrar? Mostrar es la etiqueta, ¿sí? En el cual
yo voy a mostrar lo que tengo en la matriz. Fíjese en esta sentencia. A mostrar punto caption le voy a asignar lo que tiene. Mostrar punto caption, ¿qué tiene la primera vez? Mostrar punto caption. La primera vez, ¿qué tiene? Nada, está vacío. Entonces la primera vez le va a asignar vacío, lo que tiene, que es vacío, concatenado, lo que tiene tabla en FC. ¿Qué tiene tabla en FC? ¿Qué tendría tabla en FC la primera vez? ¿Eh? El primer lugar de la matriz. ¿Y cuál sería el primer lugar de la matriz? No qué tiene, sino cuál es el primer lugar de la matriz. El lugar 1, 1 de la matriz, que la matriz se llama tabla. ¿Se entiende? Entonces le va a asignar al caption, le va a asignar lo que tiene, que es vacío, más concatenado, lo que tiene en el lugar 1 de tabla. Concatenado con 2 o 3 espacios en blanco para que después los elementos no queden pegados. O sea que lo que va a mostrar es lo que hay en el lugar 1, 1. ¿Qué cargamos en el lugar 1, 1 para este ejemplo? ¿Qué habíamos cargado? La letra A. Entonces, carga la letra A, la muestra en el editable, la letra A, y se va al for de la C. Incrementa la columna en 2, la F la mantiene fija, y al caption le va a asignar lo que tiene el caption. ¿Qué tiene el caption ahora? La letra A, y le va a asignar la siguiente letra, el siguiente elemento del arreglo tabla, que está en el lugar F, que es 1, 1, 2 sería, porque incrementó la columna C. Entonces el segundo elemento de la primera fila era la letra B, con todo espacio en blanco. Vuelve al for, incrementa el for, pasa a valer 3, y le va a asignar, entra al for, y al caption le va a asignar lo que tiene el caption. ¿Qué tiene el caption? La A y la B, concatenado con el tercer elemento de la fila 1. El tercer elemento de la fila 1 lo representa con F1, C3. El tercer elemento es la letra C. Entonces la letra C se la va a asignar al caption con lo que tiene concatenado con la nueva letra, con los espacios en blanco. Entonces ahora muestra la A, B, C. Cuando vuelve al for, al caption del editable, de la etiqueta, le va a mostrar lo que tiene la etiqueta, que era ABC, más el cuarto elemento del arreglo, el cuarto elemento de la primera fila. ¿Se entiende? Que sería el cuarto elemento de la primera fila. A, B, C, D, A, B, C, D. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí muestra los 4 elementos más los elementos vacíos. En este momento, C pasa a valer 5 cuando vuelve al for. Cuando pasa a valer 5, no entra más a este for, porque este for va de 1 a M, y M es 4, para este ejemplo. Entonces, no entra más, y lo que hay que hacer ahí mostró toda la primera fila. Una vez que muestra la primera fila, ¿cuál es el concepto ahora? Bajar a la segunda fila, de la etiqueta, bajar a la segunda fila de la etiqueta y bajar a la segunda fila del arreglo. ¿Estamos de acuerdo? La segunda fila del arreglo se baja con F, con el for de afuera, pero bajar a la fila de la etiqueta se baja con numeral 13 en esa misma etiqueta. Entonces a esa misma etiqueta le asigno lo que tiene la etiqueta con tabla F de C y el numeral. Acá el error, ¿vieron que les dije qué error había? El error que había era que repetía el último elemento.
Y el último elemento, ahí está el error. Yo volví a escribir eso equivocándome, entonces me repetía la D, me lo repetía 2 veces. Eso está mal, lo tengo que borrar y tengo que, para bajar de renglón en la etiqueta, hacer esta sentencia. A la etiqueta le voy a asignar lo que tiene la etiqueta en ese momento, ¿qué tiene la etiqueta? A, B, C, D. Le voy a asignar eso concatenado con el numeral 13. Y el numeral 13 lo que hace es bajarme de renglón en la etiqueta. Y cuando vuelva a empezar para la fila 2, me va a empezar en la fila 2 de la etiqueta. A mostrar en la fila 2 de la etiqueta. Y cuando me termina este for, me ejecuta esto para bajarme la etiqueta y este en es del for de la fila. Entonces se me va de acá de este en, se me va a este for, incrementa la f, si valía 1, ahora va a valer 2, y eso que me está indicando que la f valga 2, que va a pasar a la segunda fila del arreglo de 2 dimensiones. Va a pasar a la segunda fila. Leandro, deja el celular. Va a pasar a la segunda fila del arreglo. Entonces, cuando pasa a la segunda fila del arreglo, entra de nuevo el for de adentro y la C, como vuelve a entrar, la C que pertenece a las columnas, la vuelve a inicializar en 1 para arrancar con la fila 2, columna 1. Y volver a repetir el for de adentro, el de las columnas, volver a repetir ese for para que haga toda la fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, fila 2, columna 4. Y pasar los elementos, y va a ir pasando los elementos que tiene en el arreglo, del arreglo de 2 dimensiones, los va a pasar a la etiqueta. Les pone los 2 elementos vacíos al costado, y cuando termina la fila 2, ¿qué va a hacer? A la etiqueta le va a asignar lo que tiene la etiqueta. ¿Qué va a tener ahora la etiqueta? Ya va a tener la fila 1 y la fila 2 puestas, mostradas, le va a bajar un renglón, se va a ir de nuevo al for de arriba, el for de arriba va a incrementar la variable f, que es para la fila, va a pasar a valer 3, y eso me está indicando que ahora va a empezar a mostrar la fila 3, ¿sí? Entonces se vuelven a meter al for de adentro, el de las columnas, el de la C, otra vez a la C la inicializa en 1, para empezar con fila 3, columna 1, fila 3, columna 2, fila 3, columna 3 y así sucesivamente. Una vez que termina toda la fila 3, va a bajar de renglón en la etiqueta. ¿Se entiende cuál es la metodología de pasar los elementos de una matriz de 2 dimensiones a una etiqueta? ¿Se entiende Sí, cuál, sí, sí. cuál es la idea? Va a pasar, ¿sí? ¿Alguien no lo entiende? ¿Cuál es la dinámica? Esto se los digo porque la clase pasada no lo habíamos hecho, habíamos cargado la matriz y habíamos buscado un elemento, algo por el estilo. Y no habíamos mostrado los elementos de la matriz en algún objeto. ¿Eso se entiende? Vamos a ejecutar esto de nuevo, porque yo lo había dejado, este error, para que ustedes vean que se repetía el último elemento, y eso estaba mal, que se repetía el último elemento de cada fila. ¿Sí? Entonces, como eso estaba mal, lo vamos a hacer de nuevo. Fíjense, acá, ¿ven? A, B, C, D, D, E, F, G, H, H y L, L. Ese error lo tenía acá, en esta línea. Cuando bajaba de renglón, volvía a asignar lo que tenía y volvía a asignar tabla FC ahí en el medio. Yo se lo borré, vamos a ejecutarlo de nuevo para que vean de que ahora con esa corrección no se vuelve a repetir eso. Vamos a ejecutar otra vez.
cargo el primer elemento, cargo otro, cargo otro, cargo otro. F, H, I, J, K, L, N. Bueno, los muestro y ahora los muestro y los muestra bien. Fíjense que el último elemento no lo repite. ¿Eso se entiende? ¿Algún problema con esto, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Si tuvieran que mostrar la matriz en una etiqueta, ¿lo podrían hacer? En un memobox o listbox sería bastante parecido. Bastante parecido. Tendrían que ver el tema de bajar de línea. Bajar de línea es lines en un memobox. ¿Se acuerdan que era por línea? Bueno, tienen que add lines, hacer alguna sentencia de esa. ¿Sí? Pero también podrían hacerlo, mostrar lo que tienen, la información que tienen en un arreglo de 2 dimensiones, lo podrían mostrar en cualquiera de los otros objetos. Bien, ahora, estos objetos que están acá, yo también ya les programé una grilla. La grilla en Lazarus, la grilla es un objeto que permite mostrar los arreglos de 2 dimensiones de una manera visual más amigable. ¿Sí? Lo ideal sería que los arreglos de 2 dimensiones los muestren siempre o casi siempre en el objeto tStringGrid, que la traducción es una grilla. Ahora vamos a ver de dónde saca eso. Pero fíjense, esos elementos, si yo hago mostrar acá la grilla, me va a mostrar la matriz de 3 columnas, de 3 filas por 4 columnas, me lo va a mostrar ahí en la grilla. Fíjense esto. ¿Qué hago? Miren acá. Le hago clic acá y los elementos me los muestra de una manera más amigable en la grilla. ¿Sí? Donde están elementos por elementos. Eso tiene más, visualmente más parecido a una ¿qué? Una tabla de Excel. ¿Usaron Excel alguna vez? Bien. Es más parecido a una tabla de Excel, donde están las filas y columnas y están ordenadas de alguna manera más prolijo. Fíjense que a diferencia del objeto mostrado arriba, que es una etiqueta, eh, a mí en particular me gusta más la grilla para mostrar un arreglo de 2 dimensiones. ¿Ahí está? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Visualmente se ve la diferencia entre los dos objetos o no? ¿Les cuesta visualizarlo eso? Chicos, de temperatura, ¿ustedes los Sí, queda vieron? mucho mejor. Lo está haciendo. Exacto. Queda mejor, queda más prolijo. Entonces, si en la práctica, si en las guías prácticas, los ejercicios, parciales o lo que sea, le dicen mostrar los elementos en una grilla, ¿ustedes qué deberían hacer? Mostrarlo en una grilla. ¿Está? Y si en el ejercicio, en la guía práctica, les dice mostrarlos y no les dicen qué objeto, ¿ustedes qué podrían hacer? Mostrarlo en una grilla o bien mostrarlo en cualquiera de los otros objetos, sabiendo la sentencia correspondiente. ¿Está? Si no les dice en qué objeto mostrarlo, ustedes lo pueden mostrar en una etiqueta, lo pueden mostrar en MemoBox, lo pueden mostrar en un listbox, ¿sí? Pero si obligatoriamente el ejercicio les dice mostrarlo en una grilla, ustedes los tienen primero pegarlos en un arreglo, ya sea de 1 dimensión o de 2 dimensiones, y después mostrarlo en el objeto que les pide el ejercicio.
¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Está? Bien. Vamos a ver la grilla, cómo funciona. Bien. Hay en el teórico un apunte. eh, mm, 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 que tiene algunas cosas, algunos conceptos mínimos como para arrancar la grilla. El apunte es este, el control Strict Grid apunte. Ese es el apunte. De ahí tienen algo de teoría para trabajar la grilla. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿de dónde saco la grilla? Se van a ese apunte y ahí tienen todos los conocimientos como para arrancar con una grilla. ¿Cómo se llama el objeto de la grilla en Lázaro? T-string grid. Esa es la traducción de que le hacemos a grilla. T-string grid. ¿Sí? Bien. Ahí está el formato. ¿Qué dice? ¿Quién lee? ¿Alguien que quiera leer la primera parte? Lo que está en celeste ahí. ¿Ustedes alcanzan a leer? ¿Querés leer, Tiago? ¿No? ¿Vos querés leer? Oh, ¿qué más? ¿Dónde están? Ah, rico. ¿Alguien de Tecnicatura quiere leer la primera parte? Bueno, leo yo. Yo leo, profe. Yo leo. Ah, Listo. Listo, lea uno de los dos que se han ofrecido. Bueno, el control T-string grid. Este componente, situado en la pestaña Additional de la paleta de componentes, nos va a permitir manipular cadenas que tengan que ¿Hace falta? mostrarse en forma de matriz. ¿Te interesa? Insertando un Sí. componente Bueno, de este estilo, veremos que aparece así en el formulario, con un número de filas y columnas predeterminado que podremos cambiar. bueno. ¿Qué entendiste? No, 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 no leas. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? No, no entendiste ni la mitad porque estaba tonteando con el celular. No, no sé. No, te levantás a las 7 de la mañana para venir acá y venir a la clase y estar con el celular jugando con los jueguitos. Yo ni me levanto. Yo, estudiante, para venir a hacer eso ni me levanto. Me quedo en mi casa durmiendo calentito. Bien. ¿De dónde se saca ese objeto? ¿De dónde se saca el objeto? De la ventana additional. O sea que lo tienen que buscar arriba donde están todos los objetos. ¿Sí? Y ¿cuál es la común, la que están usando hasta ahora? ¿Cuál es la pestaña que están usando hasta ahora? Estándar. Ahora están usando estándar. Al lado de estándar está additional, ¿sí? Y ahí sacan ese objeto. De la paleta de componentes nos va a permitir manipular cadenas que tengan que mostrar. Bien, vamos a Lazarus, les voy a mostrar en Lazarus dónde está esa pestaña, ¿sí? Vamos a Lazarus, les comparto Lazarus. Esa pestaña está acá. Ustedes utilizan adicional, por lo general utilizan estándar. Bien, de la pestaña adicional, ahí, ¿sí? De esa pestaña, se van a la que dice ABC, esta. Y de ahí traen, ¿eh? Sí, porque están en ABC. No, pues se llama, ¿cómo es? Se llama String Grid. Dice ahí ABC, pero se llama String Grid. Mirá, vamos de nuevo. Adicional. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice T-string grid. ¿Sí? Ahí abajo dice ABC. ¿Está? Pero el objeto es T-string grid. Eso significa que el objeto se llama T-string grid. ¿Sí? Entonces lo marco ahí
Me vengo acá y lo traigo acá. Por defecto, el string grid, por defecto, tiene cierta cantidad de filas por columnas. Por defecto aparece así, pero después a eso visual nosotros lo podemos eh, modificar. Modificar el que nosotros necesitemos para el ejercicio. Fíjense que ahí la grilla aparece con ¿cuántas filas? 5 por 5. 5 por 5. 5 filas y 5 columnas. Pero yo en el ejemplo anterior tenía 3 filas y 4 columnas. Entonces, en algún lugar de todas las propiedades de la grilla se puede modificar la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Está? Bien. Si ustedes se van a ese apunte, en ese apunte no tiene para cambiar todas las propiedades, no muestra ese apunte cambiar todas las propiedades, pero ese apunte le muestra algunas de las propiedades más comunes, las que vamos a empezar a ver de manera básica. Después, en las guías prácticas, van a ir viendo otras propiedades que tiene la grilla, pero comúnmente las iniciales están ahí, como para ir aprendiendo cosas básicas sobre la grilla. Bien, vamos al apunte. Algunas propiedades, fíjense. Eh, yo les recomiendo que lean el apunte para sacar algunas cosas de ahí. No, no era este apunte, era otro. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este. No, ¿cuál abrí yo? Por ejemplo, con grilla. Acá, un ejemplo con grilla. Acá fíjense, les dice, clic en la solapa adicional, clic en la herramienta ABC, clic en formulario para insertar el objeto. String grid es el objeto, es una herramienta, qué sé yo, pipipi, todo verso. Acá les marca cuál es la etiqueta, en dónde está la grilla, ¿sí? Y acá, por ejemplo, algunas de las cosas más comunes que van a utilizar es la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Entonces, fíjense en esta propiedad, call count. ¿Qué significa count? ¿Cuál es la traducción de count? Contar, contador. Call count sería la cantidad de columnas que tiene la grilla. Por defecto ahí le aparece 5. Fíjense que cuando yo traje la grilla al formulario, me hizo una grilla de 5 por 5 por defecto. Pero yo puedo modificar la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Dónde se cambia eso? En la propiedad call count para columnas y en la propiedad row count para filas. Entonces, si nos vamos ahí, podemos cambiar la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Acá están las filas. Ahí les marca eso. Entonces, vamos a Lazarus. Vamos a cortarlo. Vamos a Lazarus. Si yo quiero cambiar la cantidad de filas y la cantidad de columnas, lo que tengo que hacer es tener seleccionada la grilla, ¿sí? Y me voy. ¿Cuál era para fila y cuál era para columnas? Call, con, call con, fíjese, por defecto dice 5. En el ejemplo que teníamos, 4. Entonces le pongo 4 y ahora me cambia a 4 columnas. Filas, ¿cuántas filas eran? 3 filas. Me voy a row, teniendo el objeto marcado, me voy a row más abajo está por abecedario, por defecto dice 5. Si yo quiero 3, pongo 3 y le doy enter y me queda la matriz de 3 filas por 4 columnas. ¿Eso se entiende, la cantidad de filas y columnas? ¿Cómo se hace? ¿Alguien no lo entiende? Sí, Lo vemos de profesor. nuevo. ¿Alguien no lo entendió? Lo vemos de nuevo, chicos. Recuerden que para hacer eso tienen que tener marcada el objeto. Tienen que tener seleccionado el objeto. Si no, no lo van a encontrar. Bien.
por defecto, en la matriz, en la grilla, les aparece la primera columna en grisado y la primera fila en grisado. Bien, si nos vamos al apunte, para sacar eso, sería esto. Fíjense, ¿ven? Ahí. Sacar eso, la propiedad es fix. Fixed calls y fix rounds. Como no sé inglés, pronuncio de cualquier manera, ¿no? Pero sería eso. El fix es lo que viene fijado, ya el color que viene fijado, ya sea para columna o que sería calls o para fila que sería rounds. Bien, entonces por defecto viene 1 y 1, lo que se puede hacer es ir a esas propiedades y ponerle 0 y 0. Vamos a esas propiedades, vamos a buscar esas propiedades, teniendo marcado esto, me voy a fix. Acá por defecto tienen 1, si yo le pongo 0, en fix call me va a sacar el grisado de las columnas. Pongo 0, me saca el grisado de las columnas. Y si le pongo 0 a este otro, me va a sacar el grisado de las filas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra propiedad que vimos ahí que está en ese apunte? Para intercalar esto, para intercalar filas, una fila en blanco, una fila en color, una fila en blanco, una fila en color, una fila en blanco, una fila en color. Cuando tenemos una grilla que es bastante grande, está piola eso, para poner una fila de cada color, para poder marcar hacia lo largo, qué sé yo, vamos a suponer que en una fila están todos los datos de una persona. ¿Sí? Las notas de una persona. Entonces, marcando por fila es fácil de mirarlo visualmente, de ver visualmente cuál es una fila, qué datos pertenecen a una fila, qué datos pertenecen a otra fila. ¿Cómo se hace eso? Alternar color. Buscamos la opción alternar color. Alternar color, que está por abecedario, alternar color, está por acá arriba, alternar color, y ahí le ponemos el color que nosotros querramos, qué sé yo, azul. Como esto tiene 3 filas, me pone una en blanco, una azul, una en blanco. Si tuviera más filas, pondría una blanca, una azul, una blanca, una azul, una blanca, una azul, hasta terminar la cantidad de filas. ¿Sí? Vamos a cambiar la cantidad de filas para que se muestre, se pueda ver un poco mejor. ¿Cuál era para cambiar la cantidad de filas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Row. Row count. Esta. Vamos a poner, qué sé yo, 6 filas. Y ahí se nota un poquito mejor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué otra propiedad tiene ese apunte? De las más comunes. A tener color. Bueno, alinear. Esto de alinear, se puede alinear arriba, abajo, al costado, a la derecha. Lo que hace eso es mandar, si yo en la alineación, vamos a suponer que yo esto lo tengo acá y lo quiero mandar acá bien al borde de la izquierda, sería el top, me voy a la alineación de ese objeto que lo tengo marcado, alinear, ahí tienen nom, que es nada, yo lo puedo mandar al tope. El tope me lo va a poner ahí, bien ahí arriba, y me va a marcar todo el ancho del formulario, arriba. Esa es una manera de alinear el objeto con el formulario. ¿Sí? Si le pongo none, lo voy a poner con none en el lugar que yo quiera ubicarlo. Bueno, ¿qué otra propiedad? No me acuerdo si tenía alguna otra más propiedad. Bueno, de ahí pueden sacar algunas propiedades y de los otros apuntes que tienen también pueden sacar algunas otras propiedades para las grillas. ¿Se entiende el objeto grilla? ¿De dónde sale?
algunas propiedades. ¿Quieren preguntar algo sobre la grilla? ¿Para qué sirve ese objeto, chicos? Pregunta. ¿Para qué sirve el objeto T-string grid o grilla? Mayoritariamente para mostrar una matriz bidimensional. Bien, para mostrar los datos que tiene una matriz de 2 dimensiones. Bien, esa sería la respuesta. ¿Está? ¿Una grilla sirve para cargar datos iniciales? ¿No, Leandro? No, es para mostrar. Es para mostrar. Es para mostrar información, datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No van a cargar de arranque una grilla con los datos de teclado. Van a estar tremendamente desaprobados si hacen eso. Los datos se cargan sobre el arreglo de 2 dimensiones y después se pasan a la grilla. Bien, en ese apunte, fíjense esto. Fíjense esto. Carga toda la grilla con valores numéricos que son transformados a string. Esto es un ejemplo. ¿Está? Tengo una grilla que se llama tstring grid. Fíjense cómo se pasan los datos. ¿Cuál es la propiedad de la grilla que me marca el elemento de una celda? La propiedad es cells. Cells es el lugar 1,1. Cells es el lugar 1,2. Cells es la propiedad del lugar 1,3 y así sucesivamente. La propiedad de cada uno de los lugares de una grilla es el nombre de la grilla, ¿sí? Punto cells. Y entre corchete va la ubicación de la fila y columna. Pero, presten atención a esto. Presten atención a esto, por favor. En un arreglo de 2 dimensiones, el primer índice que me marca Las filas, la fila y el segundo índice las las columnas. columnas. En las grillas, el primer índice es la columna y el segundo son las filas. O sea, ojo cuando pasen de un arreglo de 2 dimensiones, donde el primer índice es fila y el segundo es columna, que lo pasen a la grilla, porque cuando reciben en la grilla, y ustedes ponen entre corchete, primero tienen que poner la columna y después tienen que poner la fila. ¿Se entiende ese concepto? Sí, en teoría se entiende. Ahora Sí, lo, profe. lo Una vamos. pregunta. Sí, dale. Entonces ahí en ese ejemplo está al revés los índices. Claro. ¿Por qué? Porque en este ejemplo no estamos pasando del arreglo a la grilla. Directamente estamos cargando la grilla. ¿Está? Sí, Lo sí. que yo les estaba comentando anteriormente es cuando pasemos del arreglo, cuando querramos mostrar de un arreglo, la información que tenemos en un arreglo, pasarlos a... Se cortó el audio, profe. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Sí, Se, ahora se me, sí. se me cayó el micrófono, chicos, perdón. Eh, cuando el concepto sería, cuando nosotros querramos pasar, mostrar del arreglo de 2 dimensiones a una grilla, teniendo cargado anteriormente el arreglo, ¿sí? Lo querramos pasar a la grilla, el arreglo siempre se recorre con fila columna o se carga con fila columna.
la grilla se carga o se recorre columna, fila. Los índices van al revés. ¿Se entiende el concepto? Vamos a ver ahora en el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que yo les puse en el ejercicio. Que vean el tema de los índices. Pero el concepto teórico es ese. No se olviden nunca de eso. Porque si no van a mostrar lo que tienen en la matriz, con el arreglo de dimensiones, lo van a mostrar pata para arriba. Lo van a mostrar al revés. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el ejercicio. No era. Le había hecho el ejemplo y no sé dónde lo grabé ahora. Carga de matriz. Esto, a ver. Mira este. Este. Miren, cuando yo paso del arreglo a la grilla, fíjense cómo lo hago. Miren, perdón, estoy con un montón de tos. Este es el botón o el procedimiento donde yo les muestro lo que está en el arreglo, se lo muestro en la grilla. La grilla, yo la nombré con el nombre grilla. ¿Sí? Fácil lo dice eso. Acá está, grilla. Grilla es el string grid. ¿Sí? Le cambié el nombre, le puse el nombre grilla. Pero le podría haber dejado el nombre por defecto que tenía. Como un nombre re feo, el del objeto de la grilla, entonces le puse grilla. Pero fíjense esto, yo una vez que tengo cargada la matriz, lo que hago es pasar los elementos de a uno de la matriz, pasarlos a la grilla. ¿Está? Fíjense, yo acá en la tabla es el arreglo de dos dimensiones. Ahora les voy a explicar por qué f más 1 y c más 1. Pero como primer índice yo utilizo fila. Segundo índice, columna. Porque el arreglo se recorre fila, columna. Por eso como primer índice utilizo la fila y después la columna. Y fíjense que los índices en la grilla están al revés. Es columna, fila. Entonces el elemento 1, 1 de la matriz lo tengo que pasar al lugar 1, 1 de la grilla. Pero los índices, el 1, 1 visualmente no presenta muchos problemas, porque es el primer elemento. Pero cuando paso al elemento fila 1, columna 2, fila 1, columna 2, acá lo tengo que mostrar para que quede en el mismo lugar en la grilla, lo tengo que mostrar con los índices cambiados. Si no, me lo va a mostrar en la fila 2, columna 1. Es un juego de palabras, pero si ustedes lo muestran y lo hacen, cuando lo ejecuten, se van a dar cuenta, si cambian los índices de las filas con las columnas, en la ejecución y en la mostrada de esos datos en pantalla, se van a dar cuenta dónde está el error. ¿Está? Bien. Otro detalle que me había olvidado de recomprárselo ahora, que lo vimos en la clase pasada. Las grillas o los string grid trabajan siempre, sí o sí, y no hay opción, trabajan siempre desde el lugar 0, 0. ¿Vieron que nosotros declaramos la matriz de 1 a m, de 1 a n, una cosa así? ¿Sí? Los arreglos
los arreglos nosotros los podemos declarar desde el elemento inicial que nosotros querramos. ¿Nosotros podríamos declarar un arreglo de 10 a 20? Sí, tranquilamente. ¿Está? ¿Y cuántos elementos tendría? Tendría 10 elementos. Yo puedo declarar una matriz, un arreglo de 2 dimensiones del lugar de 5 a 10 y de 6 a 14. Sí, tendría que contar la cantidad de elementos y voy a saber la cantidad de elementos que tiene. Pero el inicio de los arreglos los puedo dar desde cualquier inicio. En cambio, el inicio de una grilla sí o sí es desde el lugar 0, 0. O sea que nos conviene trabajar los arreglos de 2 dimensiones, siempre nos conviene trabajarlos desde el lugar 0, 0 como iniciales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué puse f más 1 y c más 1? ¿Qué se les ocurre? ¿Eh? Bien. Fíjense en esos dos for que la f, como las grillas trabajan desde el lugar 0, 0, yo tengo que cargar la grilla en el lugar 0, 0. Entonces, tanto la f como la c, esas dos variables que utilizo para recorrer filas y columnas, sí o sí las tengo que inicializar desde 0, no desde 1. ¿Eso se entiende? Yo el arreglo erróneamente o inicialmente los declaré desde 1 a n y desde 1 a m. Si yo continúo con ese ejemplo desde 1 a n y 1 a m, ¿sí? Después la, la repetitiva, fíjense que la primera repetitiva para la f, ¿por qué la llevé de 0 a n-1 entonces? ¿Por qué no puse de 0 a n? ¿Qué se les ocurre? Iba a dar una fila de más. Porque iba a tener una fila de más. Si no. Exacto. El ejemplo era de 3 filas por 4 columnas. Si yo, al pasar la grilla, empiezo desde 0 y tengo la constante n, de 0 a 3, ¿cuántas filas serían? Sería la fila 0, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Tendría 4 filas. En ese caso, para ese ejemplo, si yo quiero tener una matriz de 3 filas por 4 columnas y hago el for desde 0 hasta n, tendría 4 filas por 5 columnas. ¿Se entiende el concepto? Entonces, por eso, el primer for lo hago de 0 a n-1, la f la inicializo en 0 y voy hasta n-1 para marcar 3 filas. Y el segundo for lo hago desde 0 hasta m-1 para marcar 4 columnas. ¿Se entiende? Ahí no te cambia nada el arreglo, ¿no? Es solamente El arreglo sigue siendo de 3 filas por 4 columnas. ¿Está? ¿Se entiende? Lo que pasa que el ejemplo yo en el arreglo lo tendría que haber declarado como para que quede igual a la grilla. En lugar de declararlo de 1 a n, lo tendría que haber declarado de 0 a n-1. ¿Se entiende? Y en las columnas que tendría que haber hecho, en lugar de haberlo declarado de 1 a m, lo tendría que haber declarado de 0 a m-1. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, es un detalle para tener muy, muy en cuenta, porque si no, siempre se van a pasar de largo en una fila o siempre se van a pasar de largo en una columna. Si no tiene ese concepto bien claro, van a tener un montón de errores en tiempo de ejecución. O les va a faltar mostrar una fila, o se van a pasar de largo en una fila, o les va a faltar una columna,
o se van a pasar de largo en alguna columna. Si yo necesito, entonces, sí, Eh, Y para no tan cerca. Entonces, declaro las variables y le saco uno, ponele en los arreglos. Y después ahí sigo invirtiendo los índices, ¿no? los índices los invertís cuando querés pasar del arreglo de 2 dimensiones y los querés pasar a la grilla, mostrarlos en la grilla. Ahí se cambian los índices. Porque las grillas trabajan con el primer índice columna y el segundo fila. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? En el otro ejemplo del PDF, no me acuerdo quién hizo una pregunta. Acá. Fíjense, acá carga toda la grilla, en este ejemplo, no pasa de un arreglo a una grilla. Directamente trabaja con la grilla y la quiere mostrar toda en pantalla con valores numéricos. ¿Está? Lo que hace mostrar esos valores numéricos los muestra primero por columna y después por fila. Muestra la columna 1, muestra toda la columna 2, muestra toda la columna 3 y así sucesivamente. Pero en ese momento, ahí en ese ejemplo, está trabajando directamente con la grilla, no está trabajando con el arreglo. El tema es cuando yo quiero pasar del arreglo a la grilla, ahí los punteros, los índices, hay que cambiarlos de posición. Fila, columna, columna, fila. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí o no? Si les queda confuso, pregunten, chicos. Acá hace lo mismo. Va desde 1 hasta 15 y lo que hace es muestra por columna, deja la grilla toda en vacío. Bueno. Profe, Sí, preguntame. el código ese que tenés en Lazarus, ¿nos lo podrás compartir? Porque a mí me serviría mucho hacerlo yo y comentarlo todo, Dale. para que me quede bien la lógica explicada. El ejemplo ese que hice yo, ese ejemplo simple. ¿A ese te Sí, referís? sí. Sí, dale. Yo este ejemplo Bueno, después se lo subo, se los voy a mostrar, se los voy a armar de alguna manera y se los subo a la página. ¿Está? bueno, Bien. gracias. Acá en esto les estoy mostrando bien gráficamente que los índices van cambiados cuando pasamos del arreglo de 2 dimensiones a la grilla, que la grilla sí o sí es de 2 dimensiones. ¿Está? Bien. Em, ¿eh? Esto, porque yo usaba la variable cuenta, es lo que cuando cargamos los elementos, yo iba mostrando la cantidad de elementos que iba cargando. Un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Mostraba con un show mensaje, pues se puede mostrar en una etiqueta. Se puede ir mostrando. Entonces, con esa información, vos te das cuenta, che, ¿me faltan mucho o me faltan poco? Me faltan mucho. Porque cuando uno carga la matriz, no los está cargando sobre la grilla. Entonces, cuando ¿Pero se carga la podría hacer matriz, al mismo tiempo? sí, se puede hacer al mismo tiempo también. Ujú. ¿Quieren que lo haga al mismo tiempo? ¿Quieren que modifique este ejemplo para cargo un elemento en la matriz y lo muestro en la grilla? Sí, a mí me serviría también para ver esa diferencia No es lo entre correcto. las columnas y las filas. Bien, no es lo correcto.
Lo correcto es cargar el arreglo de dimensiones y después tener un botón para mostrar los elementos del arreglo en la grilla. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque yo ya sé que van a hacer macana y van a cargar directamente sobre la grilla. ¿Está? Yo ya sé que va a pasar eso, porque siempre pasa eso. Entonces, como no quiero que hagan eso, no se los quiero mostrar. Pero una vez que ustedes sean expertos programadores, podrían cargar un elemento en el arreglo y automáticamente mostrarlo en la grilla. El segundo elemento del arreglo y automáticamente cargarlo en la grilla. Yo se los voy a mostrar, pero no se los voy a subir así. ¿Está? Porque eso no corresponde, al menos por ahora no corresponde. Más adelante por ahí sí. ¿Está? Pero por ahora no. ¿Cómo sería eso? Bien, cuando cargo en la matriz, acá, ahí estoy cargando en el lugar 1,1 de la matriz la primera vez. Y después cargo en el lugar 1,2. Después cargo en el lugar 1,3. Y después cargo en el lugar 1,4. ¿Eso se entiende? Están arreglando el techo, chicos, por eso, tranquilo. Esperemos que no. Acá hay un ruido, perdón, los chicos de Tecnicatura, pero hay un ruido acá, estamos en el primer piso y están arreglando el techo y pareciera que en cualquier momento se cae flaco adentro del aula. Eh, eh, ¿se entiende cómo es la carga de la matriz? ¿Está? ¿Se entiende o no? Elemento 1,1, Sí, 1,2, 1,3, 1,4. Bien, lo que yo voy a hacer es pasar el elemento 1,1, ¿sí? Lo voy a pasar a la grilla. La grilla se llama, ¿cómo se llama? Grilla. Sería esta sentencia. Esa misma sentencia. No sé si funcionará bien, habría que probarla. FC en la grilla, en el lugar, en tabla, lugar 1,1, cargo el text. En la grilla, en lugar 1,1, debería cargar, voy a cargar eso, lo que debería cargar sería lo que tengo en el text. ¿Sí? Entonces, en la, como el arreglo está declarado de 1 a n y de 1 a m, y la grilla funciona de 0 a n-1 y de 0 a m-1, lo que habría que hacer acá es, en la grilla, poner -1, tanto para la columna como para la fila. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió, chico, Tecnicatura, ese concepto? sí. Ayer no lo entendió, lo repito. Bien, vamos a ejecutar eso. Vamos a ver si está funcionando bien. Si no, copié y pegué mal. Uy, acá hay algo que hice mal. ¿Qué error me da esto ahora? Para encontrar este error. Eh, mm, mm, mm. Eh, Grilla Puede 6. ser porque eso ya está cargando a la tabla. No, o sí, no sé. Ahora un cachito. Necesito FC, está en 1 y 1. Necesito 0,0 de 1 a n, de 1 a m.
tabla está en 1,1. A ver, ¿no? Voy a ver qué pasa con esto. Que eso fue lo que pusimos nuevo. Ah, no, tenemos otro error de acta acá. Acá hemos cambiado alguna otra cosa y... Andá a saber qué cambiamos acá que nos da un error. ¡Ay, Dios! Este error. Oh, no, ¿sabes qué? No sé. Son las 9:30. No nos va a alcanzar. Sí, pero lo cerré, ¿eh? Lo tendría que ejecutar de nuevo. Ah, ejecución detenida. Espera un cachito. Para. Carga de matriz. A ver, ahora. Ahí está. Ahora sí. Eh, vamos a cortar esto. Vamos a cortar esto porque había una ejecución que no estaba terminada. Bien. Esto. Vamos a sacarlo de acá. Vamos a compilar de nuevo. Ahí está. No, había una ejecución anterior que no estaba terminada. Por eso me daba error. Bien. Cargo un elemento. Cargo el primer elemento. Por ejemplo, cargo A. Hoy no me lo mostraba. Ahora me lo debería mostrar en la grilla. AA. Bien. Cargo el segundo elemento. BB. Y fíjense en acá. Lo carga ahí. Fíjense que los índices están al revés. Lo que podemos hacer, a modo de error, es poner los índices el mismo orden que va en la matriz, para que ustedes vean cómo estaría cargando los elementos en la grilla con equivocación del arreglo. ¿Qué haría esto? Vamos a cortar esto para evitar cualquier problema. K, pongo, en lugar de primer índice, pongo F. Y como segundo índice, pongo C. Cuando yo ejecute esto, fíjense cómo cargan los elementos. ¿Cómo los carga en la grilla? No cómo los carga en la matriz. En la matriz lo va a seguir cargando fila, columna. Pero como la matriz es un arreglo que está en la memoria, ¿sí? Cuando me lo muestra en la grilla, me lo va a mostrar de una manera errónea. Mírenlo. Cargo el primer elemento AA. Como el primer elemento es en el lugar 00, no hay problema. El segundo elemento en la matriz lo carga en el lugar fila 1, columna 2. Fíjense en la matriz cómo lo va a mostrar porque yo puse mal los índices. Pongo el segundo elemento, BB, debería ir acá, en este espacio. Fíjense. Lo pone en la fila siguiente. Eso está mal. Está mal mostrado. Está bien cargado en el arreglo, pero está mal mostrado en la grilla. ¿Se entiende ese error? ¿Sí? ¿Yutiel? ¿Se entiende? ¿Vos que estás preguntando eso? Decime. En la mostrada, en la cargada de la grilla, acá. Acá, si acá mantenemos el mismo orden que llevamos en el arreglo, está mal. Era por eso que yo le decía que en la grilla los índices van al revés del arreglo. Si el arreglo yo tengo filas, columnas, en la grilla es para que vean de manera correcta. Decime.
Héctor, pará. El error anterior. Y yo ya lo quisiera cargar, como hay cuarto, haría un error de ejecución. Sí. Cuarta columna y cuarta fila. ¿A eso te referís? Como están al revés. Sí. Sí. Vamos a cargarla completa para ver qué pasa con una fila, una columna de la grilla que no existe. Dale, sí. Bueno, vamos de nuevo al error. Sí, eso quería saber cuando llega al final de la fila. Sí, buena idea. Ahí vamos. Vamos a empezar de nuevo. Cargo el primero. He perdido el broche, me cagaste por encontrarlo. Vamos. Sí. Los aires, sí. ¿Con frío o con calor? Calor. ¿Eh? ¿Qué? Esto tiene llave, no me acuerdo si tenía. Ah, ahí está. ¿Son dos aires? ¿Son dos controles? ¿O uno solo? ¿El mismo para los dos? Ah. Bueno, vamos a la carga. Presten atención, ¿eh? Ahí vamos. Cargo el primero. No hay problema. Cargo el segundo. Lo muestra mal. ¿Está? Cargo el tercero. Lo va a seguir mostrando mal. Lo muestra mal. Tendría que haber ido A, B, B, C, C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos con este. DD. Lo cargo. Y ahí larga un mensaje de error en ejecución. ¿Por qué? Porque quiere cargar en la fila 4 de la grilla y la grilla no tiene fila 4. ¿Eh? Fila. ¿La grilla tiene fila 4? No. ¿Está? Entonces, en algún momento en este momento quiere cargar un elemento en la fila 4 y da un error porque la grilla no tiene fila 4. Pero el arreglo, lo que está cargando adentro del arreglo en la memoria, cargó en la fila 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. No dio error del arreglo, dio error de la grilla. Porque el arreglo está cargando en la fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna 4. Pero al pasarlo a la grilla, que tiene una fila menos, da el error. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, Profe, ahora sí. Sí. si comentás la línea 50, tendría que cargar normalmente. A ver. Que ahí está la sentencia de la grilla. Claro, exacto. Exacto. ¿Está bien? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué dijo, profe? Bien. Vuelvo otra vez a la manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Ahí pongo columna, acá pongo fila y vamos a cortar la ejecución y vamos a ir a la ejecución de nuevo. La ejecución bien hecha. Cargo uno, lo muestra. Cargo el segundo y lo muestra bien. Ahora, chicos, quiero que entiendan este concepto.
Acá, donde yo les voy a marcar, acá estamos cargando el arreglo. El arreglo de 2 dimensiones lo iba cargando bien, pero lo iba mostrando mal en la grilla. ¿Se entiende eso? A veces el error lo tenemos en la carga del arreglo y no en la mostrada de la grilla. A veces el error puede pasar al revés. Tenemos que estar muy concentrados con esto para ver dónde está el error. Si en la carga del arreglo de 2 dimensiones o en la o en la mostrada de la grilla. ¿Está? Bien. Por eso tienen que estar sumamente concentrados y atentos con este tema. Bien, sigamos. ¿Dónde me voy a quedar? Ah, acá. Cargo el siguiente elemento, cargo otro elemento más y ahí termina la fila. Termina la fila y ahí estamos con la primera fila del arreglo. Vamos acá a la segunda fila. Lo muestra bien. Va mostrando bien. Va mostrando bien. Bien, vamos a la tercera fila. Está había dado Z. Listo, se terminó. Si yo muestro todo eso, si yo hago acá mostrar, me muestra lo mismo en la etiqueta que habíamos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el ejemplo de etiqueta? ¿Sí? ¿Preguntas? Claudio, en la grilla va pasando de fila solo también, ¿no? No te termino de entender la pregunta. ¿Cómo de O fila sea, no solo? hay que poner, cambiar la fila y la columna. Lo va llenando celda por celda y va haciendo ese recorrido siempre. Sí, pero fíjate que está. Fíjate esto. A ver cómo te lo explico. Vos acá cargas un elemento en el arreglo de 2 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ujú. Ese mismo elemento que está en el editable, también lo estás cargando, ese mismo elemento, en la grilla. Sí. ¿Sí? Cuando haces todo este if, también lo estás haciendo tanto para el arreglo Ah, claro. de dimensiones como para la grilla que tiene 2 dimensiones. Claro, porque está usando el mismo C y F. Ah, está bien. Exacto. Está Listo. Ahí usando está, los gracias. mismos índices. Lo que pasa es que Sí. lo está usando de manera inversa, nada más, para mostrarlo de una manera Ujú. correcta. Claro. Ahora sí, 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 gracias. Claro, pero además lo estás incrementando a esos índices, no se incrementan solos. Claro, Claro, no, los está incrementando en el if de abajo. Eso es lo que yo Claro. no, claro. no Acá veía. incrementás las columnas y acá incrementás las filas. Cuando se termina la primer fila que va incrementando columna, 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 recién ahí te vas a ir al false de este if y ahí incrementás la fila siguiente y pasás la columna al lugar 1 para arrancar la segunda fila a partir de la columna primera. ¿Se entiende? Si me olvidara de incrementar, se estaría pisando lo que voy cargando. Claro, claro. Lo que pasa, está bueno tu apreciación, se estaría pisando, pero en la vorágine de la programación va a decir, me lo estoy pisando, ¿en dónde? ¿En la matriz o en la grilla? Porque por ahí es difícil interpretar en cuál de los dos lugares lo estoy pisando. Si en el arreglo de 2 dimensiones o en la grilla cuando yo lo quiero mostrar. Por eso tiene que estar muy atento cuando programan esto, porque por ahí ustedes se creen que el error está cuando muestro una grilla o cuando cargo en el arreglo y el error puede estar en el otro. Está bueno entonces tener ese botón de control, el botón mostrar, después lo eliminamos, pero Claro, para, para verificar que se cargó bien antes de mostrar. Sí, exacto, va a ser lo que decía él al principio, cargar todo primero y después mostrar claro. aparte. Yo para mí, para que no equivocarme,
no equivocarme, es primero cargar el arreglo de 2 dimensiones y después mostrarlo en la grilla. Con un botón mostrar. ¿Está? Porque si yo quiero hacer las dos cosas en el mismo procedimiento, carga en el arreglo y mostrarlo en la grilla, seguro que voy a hacer macana. Seguro que voy a hacer macana. Háganlo por separado, chicos. Al menos al principio háganlo por separado. Una vez que lo tengan claro, después copian y pegan, porque la carga del arreglo de 2 dimensiones siempre son iguales, es fila, columna, fila, columna, fila, columna. No hay otra idea. Es fila, columna, fila, columna. Lo único que tienen que tener en cuenta son las constantes de cuántas filas por cuánta columna. Nada más, pero después lo mismo. Y la pasada del arreglo a la grilla también va a ser automático. Una vez que ustedes aprendan la metodología, va a ser automático. Pero inicialmente, carguen la matriz de 2 dimensiones o el arreglo de 2 dimensiones, cárguenlo con un botón. Y con otro botón aparte, muestren la pasada del arreglo de 2 dimensiones a la grilla. Háganlo por separado. ¿Está? Después lo pueden unificar, pero inicialmente háganlo por separado. Eso les va a dar una mejor pauta de los errores que puedan llegar a tener. ¿Sí? No se hagan los cancheros con la programación porque van a hacer un montón de macanas. Traten de tomar los consejos que le vamos tirando nosotros y después más adelante, cuando sean duchos con la programación, resuelvan ustedes lo que más les convenga. Pero inicialmente traten de agarrar este tipo de consejos que les vamos tirando. ¿Sí? ¿Está bien? Eso de contar la cantidad de elementos está piola también. Porque eso me va dando la cantidad de elementos que tiene una matriz. Eso me va a dar una pauta de que tengo que ir estando atento a la cantidad de elementos que me faltan cargar. ¿Sí? Eso también es un buen control sobre la matriz. ¿Qué más? ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Para qué me serviría un arreglo de 2 dimensiones hasta ahora? ¿Qué ven? ¿Para qué serviría? ¿Cargar qué cosas? Mañana podríamos hacer un ejemplo un poco más concreto. Ahí tengo un ejemplo, si lo ven, que está cargado, que es para notas, las notas de los estudiantes. Nota 1, nota 2, nota 3, después el promedio, ese tipo de cosas. Mañana podríamos ver ese ejemplo concreto, como para que tengan algo más, para que les cierre un poquito mejor el tema de un arreglo de 2 dimensiones y mostrar los elementos en una grilla. Pero, ¿qué podrían cargar? ¿Qué información podrían cargar de la vida real en una matriz? Datos personales. Sí, datos personales. Bien, pero datos personales. Por ejemplo, ¿qué datos personales cargarías? ¿Qué se te ocurre? Tendrían que ser todos string. No Todos sé. string. Bien. ¿Qué datos personales cargarías? Nombre, apellido. Voy a dejar de compartir. String con integer. Bien. Pero vamos a suponer este ejemplo, chicos. Datos personales. ¿Qué datos personales, por ejemplo, pueden ser que carguemos de una persona? Nombre, apellido, dirección, teléfono. Nombre. Nombre es un string. ¿Estamos de acuerdo? Apellido es un string. Bien, estos son del mismo tipo de datos. ¿Qué otra información podemos cargar? Número de teléfono. Edad,
número de teléfono. Número de teléfono. ¿Qué tipo de dato es el número de teléfono? Integer. Puede ser string también. Puede ser string. Bueno, podría ser string. ¿Sí? ¿Podría ser string el número de teléfono? ¿Tomar el número de teléfono como una cadena de caracteres? ¿Podría ser? ¿Sí? También podría ser. Bien. ¿Qué otro dato? La edad. No, sí, la edad. ¿Podría ser? La edad es un entero. Bueno, vamos a suponer que... ¿Eh? Sí, tipo calendario también. Bien, vamos a suponer que estos tres son de tipo string y este tipo entero. Este dato. ¿Podríamos declarar un arreglo que cargue todo esto? No, ¿Podríamos tener... ¿Eh? no, tiene que ser del mismo. El mismo El tipo de mismo dato. tipo de dato. Claro. Entonces, acá se nos presenta un problema. Que este mismo problema lo van a tener en las guías prácticas. Acá van a poder tener un arreglo de 2 dimensiones para esto, ¿sí? Y un arreglo para esto. Entonces, para eso van a necesitar un arreglo. ¿Cuántas personas? Vamos a suponer que son 30 personas. ¿Sí? Entonces, si son 30 personas, vamos a necesitar una fila para cada persona. Persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, así hasta 30 personas. Para esto vamos a precisar una columna para nombre, otra columna para apellido y otra columna para el teléfono. Y para este arreglo, que es de entero, no lo podemos poner como una cuarta columna porque este arreglo va a ser todo de string. Entonces este arreglo va a ser de una sola dimensión, de 30 iguales, ¿sí? Pero para las edades. Entonces este arreglo va a ser edad y este arreglo va a ser datos. Por poner una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este arreglo que me va a cargar todo esto puede ser un arreglo de 2 dimensiones y este arreglo es de una sola dimensión. Entonces, ¿cómo declaro este arreglo? ¿Cómo sería la declaración de este arreglo? Palabra reservada var, datos, 2 puntos, array, palabra reservada array, necesito 2 dimensiones, filas, columnas, filas. Lo que podemos 1 a hacer es 30. directamente poner de 0 a 29. ¿Cuánto es de 0 a 29? Son 30 filas, 30 personas. ¿Estamos de acuerdo? Coma, de 0 a 2. De 0 a 2. Entonces esto me quedaría enumerado desde 0, 1, 2, 3, 29. Y esto me quedaría 0, 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Tiago? ¿Se entiende? ¿Maxi? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Of string de 20. Por poner algo, significa que esto va a ser un string de 20, esto va a ser un string de 20, esto de 20, y así sucesivamente hasta lo último. Todo esto van a ser string de 20. ¿Se entiende? Este arreglo de 2 dimensiones sería esa declaración. ¿Cómo declaramos esto? Var, edad, ¿esto que tiene? ¿Una dimensión o 2? Una sola. Entonces va a ser un array de 0 a 29 of integer.
¿Estamos de acuerdo? Si quiero usar constantes, ¿qué debería hacer? Antes de declarar la constante, n igual a 29, punto y coma, const, m igual a 2. Entonces acá pongo n y acá pongo m. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y abajo igual. Y abajo igual. ¿Qué pongo acá? ¿N o M? N. N. ¿Eso se entiende? Y el formulario, en el formulario, ¿qué objeto va a ser esto? Después, esto es un arreglo. Si esto lo quiero pasar a un objeto, el objeto, ¿qué sería? Una Una grilla. grilla. Una grilla. Pero cuando defino la cantidad de filas y columnas de la grilla, ¿está? Cuando me dice cantidad de filas, ¿yo qué le voy a poner? ¿29 o 30? Para la grilla. Cantidad de filas. ¿Cuántas filas tiene esto, 30. chicos? 30. Y cuando yo defina la grilla, ¿cuál era la propiedad de las filas? Row count. ¿Qué le pongo? ¿29 o 30? 30. 30. 30. Porque son 30 filas. Acá pongo 29 porque va a ir de 0 a 29. De 0 a 29 son 30. Pero en el formulario, en el objeto grilla, string grid, le tengo que poner no 29, le tengo que poner 30. Ojo con ese concepto. Ojo con ese detalle. Porque si yo le pongo 29, porque acá pongo 29 y asocio que es 29, no, son 30. De 0 a 29 son 30. Ojo porque van a cargar un elemento menos. ¿Se entiende lo que digo? Cuando vos definís la cantidad de filas, vos le tenés que decir, ¿cuántas filas querés para tu grilla? ¿Cuántas filas querés para tu grilla? Para ese ejemplo. ¿Cuántas filas? 30. Entonces vos, en la propiedad row call, tenés que ponerle 30 filas. Después empieza de 0 y se maneja internamente de 0 a 29. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso tienen que estar muy atentos con este tema. ¿Sí? Bien, y para este arreglo, ¿en qué objeto lo van a mostrar en Lázaro? ¿Qué objeto utilizan para mostrar este arreglo? Un label, un combo box o un list box. Un label, como vos, un libro. ¿Estamos de acuerdo? Y también se podría una grilla. Sí, Eso iba a pero preguntar. se puede. Pero la grilla, ¿cuántos índices maneja? 2. 2. ¿Y esto cuántos índices tiene? Claro, tiene uno solo, así que no se puede. Tenés que ser muy experto en programación, muy experto y estar muy bicho, muy atento, muy despierto para mostrar esto en una grilla. Se puede hacer, pero mostrar esto en una grilla que maneja 2 índices es complicado. No Sí, es sí. imposible. Es Pero no complicado se y puede agregar como una columna más de la grilla no. que se forma con los Bueno, datos. sí, sí se puede. Sí se puede. Vos podrías armar una grilla de 4 columnas, no, sí, de 4 columnas, Sí, donde la cuarta columna sea esto. Pero tenés que estar muy, muy ducho con la programación. no, ¿Está? está bien, para saber si es posible nada más. Sí, es buena tu pregunta, ¿eh? Tuviste picante con esa pregunta. Se puede hacer que ustedes después, la grilla de ustedes,
tenga 4 columnas, las 3 primeras para el arreglo de 3 columnas, y que la cuarta columna sea para este otro, pero no se los recomiendo por ahora. Por ahora utilicen un objeto para esto y utilicen otro objeto para esto. ¿Está? Por Sí. eso hago mucho hincapié, pero muchísimo, y los chicos de práctica también, ya el otro día en la reunión del que tuvimos los otros días, les dije, por favor, rompan los quinotos con este concepto. Los datos se cargan sobre arreglos de 2 dimensiones o de una dimensión, y después se muestran sobre objetos. Por eso recién rompí con que hagamos 2 procedimientos distintos, uno para carga y otro para mostrar. Eso les va a dar la pauta de que ustedes van programando bien, van aprendiendo a programar bien. Porque van a hacer lío, chicos, van a hacer un montón de lío. Y van a perder tiempo, si hacen todo junto, van a perder mucho tiempo en darse cuenta si el problema estuvo en la carga o en la mostrada de la carga. Eso lleva mucho tiempo de darse cuenta. Entonces, por ahí eviten eso. Eviten perder tanto tiempo. ¿Está bien? Mañana vemos un ejemplo un poquito más concreto. ¿Está? Chicos, mañana los presenciales traigan la computadora si hacemos un ejemplo en la compu. ¿Sí? Nos estamos yendo. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre esto? ¿No? Sí. Si yo en el ¿Qué botón? en cargar, Cargar. cuando los cargo en el arreglo, de alguna manera los cargo al revés, Volumen a fila. para que así no lo tengan que dar la vuelta, se podría hacer técnicamente si tuviera mucho cuidado. No, pero igualmente vos, en una matriz, un arreglo de 2 dimensiones, se carga fila con ese concepto siempre inicial. Sí, para tener una regla, siempre se carga fila columna. Entonces después vos, en el objeto, lo tenés que mostrar de la misma manera. Podrías cargarlo, podrías cargar al revés. Suponete que decís, depende del ejemplo, depende del ejemplo, depende del concepto. Sí, solamente para eso. Claro. Para ese, Depende, suponete que vos, la primera columna son los datos de una persona. Podés cargar primero todos los datos de una columna, de una persona, y después pasar a la segunda columna, que sería la segunda persona. Dependiendo lo que te pide el ejercicio, pero podría hacer algo así. Sí, se podría hacer. ¿Está? Bueno, ¿listo? ¿Nos fuimos? Hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.